Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, son las 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos a dar inicio con nuestra síntesis noticiosa de Calentana Lubimex, donde informar con veracidad sobre el acontecer nacional e internacional es nuestro compromiso. Hoy miércoles 22 de enero del año 2025, mi nombre es Indalecio Benítez, mejor conocido como el compañerito Inda. Iniciamos con noticias internacionales. Donald Trump autoriza arresto de inmigrantes en iglesias, colegios y hospitales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó a las fuerzas del orden federal a arrestar a inmigrantes ilegales y llevar a cabo operaciones policíacas en lugares considerados sensibles, como iglesias, hospitales o colegios. Los delincuentes ya no podrán esconderse en escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestado. La administración Trump no limitará a nuestras valientes fuerzas del orden y espera que utilicen el sentido común, afirmó el Departamento de Seguridad Nacional, liderado por el secretario interino Benjamin Huntman. Donald Trump autoriza arresto de inmigrantes en iglesias, colegios y hospitales. Suman 76 muertos por incendio en un hotel en Turquía. Al menos 76 personas murieron y decenas resultaron heridas en un gran incendio en un hotel de 12 plantas en una estación de esquí al noreste de Turquía, donde se alojaban 238 personas, entre ellas muchos niños. El fuego se originó sobre las 3:30 horas de la madrugada y las llamas pudieron ser apagadas tras 10 horas de trabajo de los bomberos. El ministro del Interior, Ali Yerkihaya, informó que la noche ante la prensa de que 9 personas fueron detenidas hasta ahora por supuestas responsabilidades en lo sucedido. Suman 76 muertos por incendio en un hotel de Turquía. Ursula von der Leyen responde por Europa a Donald Trump tras la salida de Estados Unidos al Acuerdo de París. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró de que del Acuerdo de París, que busca limitar el calentamiento global a 1.5 grados, sigue siendo la mejor esperanza de toda la humanidad. Una advertencia que llega un día después de que Donald Trump firmara la salida de Estados Unidos de este pacto global en las primeras horas de su segundo mandato. Europa mantendrá el rumbo y seguirá trabajando con todas las naciones que quieran proteger la naturaleza y detener el calentamiento global, señaló von der Leyen durante su intervención este martes en el Foro Económico de Davos en Suiza, en un discurso que no incluía menciones directas a Donald Trump, pero en que sí ha abogado por mantener la cooperación con Estados Unidos. Ursula von der Leyen responde por Europa a Donald Trump tras salida de Estados Unidos al Acuerdo de París. Vladimir Putin y Xi Jinping reafirman alianza estratégica ruso-china tras investidura de Donald Trump. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, reafirmaron la alianza estratégica entre ambos países en una videoconferencia celebrada el día siguiente de la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Estoy de acuerdo con usted, aunque la base de la cooperación entre Moscú y Pekín es una amplia comunidad de intereses nacionales y una coincidencia de puntos de vista sobre cómo deben de ser las relaciones entre las grandes potencias, dijo Vladimir Putin a su interlocutor según las imágenes difundidas por la televisión rusa. Vladimir Putin y Xi Jinping reafirman alianza estratégica ruso-china tras investidura de Donald Trump.
La salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, un duro golpe financiero para esta agencia vital. La salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, una de las primeras decisiones anunciadas por el presidente Donald Trump al comenzar su segundo mandato, se dará un duro golpe financiero para una de las agencias más activas y necesarias en el sistema multilateral, particularmente tras la pandemia del COVID-19. Estados Unidos es el principal socio financiero de la Organización Mundial de la Salud, con una contribución de 1.2 millones de dólares aproximadamente, el 18% del presupuesto total de la agencia en el 2022-2023, por encima de los 857 millones de dólares de Alemania y los 468 millones de la Unión Europea, que completan el top 3. La salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud es un duro golpe financiero para esta agencia vital. Gustavo Petro declara estado de conmoción interior por ataques del Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró el estado de conmoción interior y la emergencia económica en el país debido a la crisis desatada por los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la región de Catatumbo, que ha dejado ya al menos 80 muertos y unos 10,000 desplazados. La revolución solo se puede hacer con el pueblo y sin violencia. Es la paz la bandera revolucionaria, porque es la bandera de la vida. Se declara el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. Espero del Poder Judicial su apoyo. El compartimiento militar siempre se desarrollará con la transformación económica de las regiones bajo violencia, ha manifestado a través de su perfil en la red social X. Petro declarará estado de conmoción interior por ataques entre Ejército de Liberación Nacional y las FARC. Donald Trump firma orden ejecutiva que busca negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que busca negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense. La orden pretende modificar la interpretación actual de la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad independiente del estatus migratorio de sus padres. La medida solo se aplicaría a nacimientos futuros, según adelantó un miembro del equipo de Donald Trump. Donald Trump firma orden ejecutiva que busca negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados. Ya son las 7 de la mañana con 18 minutos. Hasta aquí las noticias internacionales. Doy paso ahora a noticias nacionales. El Congreso mexicano demanda informe a Estados Unidos sobre combate al tráfico de armas. El Congreso de México demandó a la Cancillería solicitar al gobierno de Estados Unidos un informe desarrollado sobre el tráfico ilícito de armas, un día después de que Donald Trump designó a los cárteles del narcotráfico en el país como organizaciones terroristas. El punto de acuerdo avalado en la mayoría por el Pleno de la Comisión Permanente en votación económica solicita información sobre las medidas, acciones e indicadores de rendición de cuentas elaborados por parte de las respectivas agencias estadounidenses, como en aduanas y su sistema de protección fronteriza. El Congreso mexicano demanda informe a Estados Unidos sobre combate al tráfico de armas. Hay incertidumbre en la frontera norte tras la cancelación del sistema migratorio online de Estados Unidos.
La decisión de Estados Unidos de cancelar las citas a través del programa CBP One ha generado incertidumbre por las personas migrantes varadas en la frontera norte de México, región que atraviesa un profundo desafío logístico y humanitario sin claridad sobre nuevas alternativas migratorias, mientras la fronteriza Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, se convierte en un símbolo de la tensión y el sufrimiento que enfrentan quienes buscan un futuro mejor en Estados Unidos. Organizaciones como el Buen Samaritano enfrentan nuevos retos para atender a quienes han quedado en el limbo migratorio. El pastor Juan Fierro García, director del albergue El Buen Samaritano, explicó a EFE las reacciones y preocupaciones que ha suscitado esta medida. Incertidumbre en la frontera norte tras la cancelación del sistema migratorio online de Estados Unidos. Desmantelan centro de videovigilancia clandestina en Culiacán. El día de ayer, martes por la madrugada, fuerzas federales desmantelaron un centro de videovigilancia clandestino en la colonia Las Quintas, municipio de Culiacán, Sinaloa, donde además detuvieron a 2 personas. Elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y policías estatales llevaron a cabo un operativo en un domicilio ubicado sobre la avenida El Dorado. El aseguramiento ocurrió luego de que corporaciones de seguridad recibieron un reporte de un enfrentamiento entre grupos criminales al sur de la capital sinaloense. Desmantelan centro de videovigilancia clandestina en Culiacán, Sinaloa. Nos vamos a corte, en un momento regresamos. Por acá en redes sociales continuamos, este es el noticiero, la síntesis noticiosa. Recabamos la información de todos los principales medios de comunicación regionales, estatales, nacionales e internacionales. Todas estas notas periodísticas provienen de medios confiables y la verdad de los más reconocidos. En un ratito más vamos a estar tocando el tema relacionado a la crisis que se está viviendo en los hospitales, y esto derivado de lo que aconteció aquí en Lubianos, donde por falta de atención falleciera una persona. Vamos a tocar ese tema en la crónica de Rancho, Guarachando la Noticia, y otros temas más también. Ustedes recordarán que hicimos inclusive una transmisión en vivo desde el hospital de Lubianos. Nosotros estábamos ocupados, estábamos fuera, recibimos una llamada de un familiar que estaba en el hospital, donde nos comentaba que desde las 1 de la tarde, ellos llegaron ahí al hospital a la 1 de la tarde. Yo recibí la llamada porque estaba donde no había señal, alrededor de las 8:30 de la noche. Me trasladé para allá e hice una transmisión en vivo donde los familiares reclamaban atención para su paciente. Ya iban a ser las 10 de la noche, escúchenlo bien, iban a ser las 10 de la noche y no los atendían, que no encontraban cama en ningún otro hospital para ser atendidos. O sea, qué lejos estamos de Dinamarca en el sector salud, los kilómetros que tenemos de aquí a Dinamarca son los mismos kilómetros que tenemos en cuestión de la atención médica que se da en México a la que se da en Dinamarca. Desgraciadamente, una crisis también heredada, hay que reconocer que no es propia de este sexenio, pero que en este sexenio no le han podido dar solución. Le quisieron dar una manita de gato
a estos hospitales que colapsaron en el sur, pero una manita de gato que les salió más caro el caldo que las albóndigas, porque lo que le estaban haciendo, y ni tan siquiera la empresa se tomó la molestia de consultar el tiempo, si iba a haber lluvia, si no, o qué. Pues se fueron así nada más, le quitaron el poquito impermeabilizante que tenían y no le pusieron ni nylon ni nada. Se vino una lluvia fuertecita y constante, les colapsó los hospitales. De eso vamos a estar hablando en un ratito. Vamos a regresar con más noticias. Asesinan a comisario ejidal de Buenavista, Oaxaca. El comisariado ejidal de Buenavista en Oaxaca, de Arnoldo Nicolás Romero, fue localizado muerto con impactos de arma de fuego a 4 días de que fuera reportado como desaparecido, confirmó la Unión de Comunicadores Indígenas de la zona norte del Istmo Otzipzoni. Con este crimen, Oaxaca sigue ocupando el primer lugar en personas defensoras asesinadas en el país, con 59 casos perpetrados durante del 2018 a la fecha. Ver por México. El gobierno federal ofrece cirugías gratuitas a personas con cataratas. El gobierno mexicano comenzó la campaña Ver por México para ofrecer cirugías gratuitas a personas con cataratas, que es la primera causa de ceguera reversible. Para las personas que requieren una cirugía de este tipo, deberán ingresar al portal cataratas.atdt.gov.mx. En la Estrategia Nacional de Cirugías se han llevado a cabo cerca de 40,000 cirugías desde que inició esta administración, informó Ramiro López, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Ver por México. El gobierno federal ofrece cirugías gratuitas a personas con cataratas. Detienen a David N., presunto implicado en la desaparición de 2 normalistas de Ayotzinapa. A unos días de cumplirse 124 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, el próximo 26 de enero, el Gabinete de Seguridad reportó la detención de David N., a quien identificaron como partícipe en la desaparición de los estudiantes en septiembre del 2014. En un comunicado de prensa, se sostiene que como resultado de labores de inteligencia e investigación, autoridades, así como las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, detuvieron a David N. en la alcaldía Xochimilco, quien era buscado por las autoridades por el delito de desaparición forzada de personas. Detienen a David N., presunto implicado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Rubén Rocha se desmarca de acusaciones vertidas por exagente de investigación ejecutado. El gobernador Rubén Rocha Moya catalogó como falsas las acusaciones durante un interrogatorio a Luis Alberto N., ex investigador de la Fiscalía General del Estado, levantado y ejecutado afuera del Congreso. En su conferencia semanera, Rocha señaló que puede tratarse de un mensaje por parte del crimen organizado. Esto debido a que el exagente fue ejecutado y dejado afuera del Congreso, y a eso estamos expuestos los que gobernamos, dijo en este sentido, y manifestó que determinantemente son cuestiones falsas. Rubén Rocha se desmarca de acusaciones vertidas por exagente de investigación ejecutado afuera del Congreso.
Ya son las 7:29. Hasta aquí las noticias nacionales. Doy paso ahora a noticias estatales. Asesinan en Metepec a ex fiscal regional y a un empresario. Un fuerte dispositivo de seguridad se desplegó en la colonia Lázaro Cárdenas en Metepec, Estado de México, después del asesinato de 2 hombres. Una de las víctimas fue identificada como Elohim Díaz, ex fiscal regional en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. La otra víctima es un empresario local identificado como Cristian N., donde la Fiscalía del Estado de México informó que el exfuncionario presentó renuncia el pasado 9 de enero. Ejercía como secretario del Ministerio Público tras haber sido removido del cargo de fiscal regional en Cuautitlán por estar sujeto a investigaciones. Asesinan en Metepec a ex fiscal regional y a empresario. Delfina Gómez inaugura reunión legislativa. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, inauguró en Toluca los trabajos de la primera reunión de actividades legislativas con diputados del Estado de México y Michoacán, que la bancada de Morena en el Congreso Federal puso en marcha para la realización de una agenda acorde a las necesidades de la población. El objetivo será trabajar en 73 leyes secundarias, ejes de diferentes sectores, entre los que destacan seguridad, maíz transgénico, bienestar animal y programas sociales. Delfina inaugura reunión legislativa. Delfina Gómez se suma en respaldo a Claudia Sheinbaum. Dice que trabajarán en solidaridad a favor de paisanos. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se sumó en respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mostrando su apoyo a las y los paisanos mexiquenses y mexicanos, subrayando que juntas y juntos trabajaremos en unidad por un México mejor. Esto ante la serie de medidas implementadas en materia migratoria por el recién iniciado gobierno de Donald Trump. En un pronunciamiento de la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores CONAGO, al que se sumó la mandataria mexiquense, las y los gobernadores reiteraron su compromiso de fortalecer las acciones de apoyo a las y los paisanos mexicanos con esquemas de protección y defensa de sus derechos, promoviendo iniciativas que garanticen su bienestar y su vínculo con la nación. Delfina Gómez se suma en respaldo a Claudia Sheinbaum. Dice que trabajarán en solidaridad a favor de los paisanos. Colectivos urgen acciones para frenar muertes por siniestros viales en el Estado de México. Colectivos en movilidad del Valle de Toluca llamaron a las autoridades estatales y municipales a llevar acciones para prevenir las muertes por hechos de tránsito en vialidades del Estado de México. Esto luego de la muerte de una mujer presuntamente atropellada por una unidad del transporte público en la central de abastos de Toluca. En un comunicado, la organización Sí a la Ciclovía pidió a los gobiernos garantizar las vidas de los usuarios de la vialidad, principalmente a los más vulnerables, como peatones y ciclistas. Colectivos urgen acciones para frenar muertes por siniestros viales en el Estado de México. Aprueban donar terreno para construir primera universidad Rosario Castellanos en Edomex. El Cabildo de Chalco aprobó la donación de un predio de 7,000 metros cuadrados para la construcción de la Universidad Rosario Castellanos, primer plantel universitario que edificará el gobierno federal en el Estado de México. En sesión celebrada el día de ayer martes, los ediles mexiquenses acordaron desincorporar el inmueble localizado en la avenida Vicente Guerrero y la calle
Chilapajin con el fin de entregarlo de forma gratuita al gobierno de México. Aprueban donar terreno para construir primera universidad Rosario Castellanos en el Estado de México. Será en Chalco. Ya son las 7 de la mañana con 34 minutos. Hasta aquí las noticias estatales. Doy paso ahora a noticias deportivas. Con golazos de Galopo y Borja, despachan al Tri del Vasco Aguirre. River Plate demostró por qué es uno de los equipos más fuertes de todo Sudamérica y en la presentación de sus refuerzos de cara al torneo Apertura 2025 derrotó a la selección mexicana del Vasco Aguirre, que mostró varias desatenciones defensivas que fueron fundamentales en el marcador de entrada. La selección mexicana se topó con un monumental repleto, 75,000 hinchas, para ver al millonario en el último partido de la preparación antes del debut en el torneo Apertura 2025 del fútbol argentino. Con golazos de Galopo y Borja, despachan al Tri del Vasco Aguirre en Argentina. Guillermo Ochoa podría reforzar la portería del Toluca tras la salida de Volpi. Guillermo Ochoa ha estado en el centro de atención últimamente derivado por su regreso como titular en el ABS Futebol Club en Portugal, luego de haber sido relegado al banquillo por un largo periodo, después de haber estado ausente en varias convocatorias e incluso no aparece ni en la banca. El portero mexicano logró recuperar su puesto bajo los tres palos a pesar de los 39 años. Su regreso a la titularidad en la liga portuguesa ha sido una muestra de su calidad y resistencia. Sin embargo, a pesar de su renacimiento en el fútbol europeo, su futuro parece estar tornado en otro rumbo, pues su nombre suena para regresar a la Liga MX en este mercado de fichajes y sería con el Toluca. Memo Ochoa podría reforzar la portería del Toluca tras la salida de Volpi. Palabra de mexicano, Santiago Jiménez pide humildad en el Feyenoord. El Feyenoord sigue enfrentando dificultades en la Eredivisie, alargando su racha sin victorias tras dejar escapar una victoria que parecía asegurada frente al Willem II. Santiago Jiménez, titular durante el encuentro, no logró marcar en este partido, pero sigue siendo pieza clave para el equipo de Rotterdam. Sin embargo, el equipo de Brian Priske no pudo sostener su ventaja, lo que generó más preguntas sobre su situación. Ante este panorama complicado, la pregunta sobre si existe una crisis en el Feyenoord se vuelve inevitable, y fue el propio Santiago Jiménez quien respondió sin rodeos: no lo creo, creo que estamos bien, esto es fútbol y a veces es así, la vida también es así, dijo Santiago. Palabra de mexicano, Santiago Jiménez pide humildad en el Feyenoord. Las Águilas consolidan liderato en la clausura 2025 con una nueva goleada. Las Águilas del América femenil siguen metiendo miedo porque han vuelto a ganar otra vez y por goleada, ahora en la jornada 4, y se mantienen invictas en lo alto de la clasificación general del torneo Clausura 2025 de la Liga MX femenil. Ha sido con una importante victoria de 0-3 sobre las rojinegras del Atlas femenil, y con esto el cuadro comandado por el director técnico español Ángel Villacampa sigue dejando en claro que son las máximas favoritas para alcanzar el ansiado título en este nuevo campeonato mexicano de primera división femenil.
Las Águilas Femenil consolidan liderato en el Clausura 2025 con una nueva goleada en la jornada 4. Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Hasta aquí las noticias. Nos vamos a un pequeño corte de comercios patrocinadores, luego grupos patrocinadores. Y alrededor de las 8 con 20 minutos estoy de regreso con ustedes con nuestro siguiente programa de Crónica de Rancho, Guarachando la Noticia. No le cambien. Bueno, cortamos acá por FM y acá por redes sociales, solamente para invitarlos, para que nos vuelvan a escuchar en un ratito más. Tendremos, como lo hemos venido haciendo, transmisión en vivo tanto de la síntesis noticiosa, así como también de la crónica de rancho, Guarachando la Noticia. Tendremos temas locales, estatales, nacionales y hasta internacionales. No le cambien. En un ratito regreso con ustedes con nueva transmisión en vivo. Ayúdenos a compartir. Hasta luego.